Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Vamos a ver 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer, especial cargadores para smartphone. Así que si te gusta, quédate porque comenzamos. Y sí, compañeros, aquí tenemos nuestro primer cargador para smartphone. Que necesitamos una simple bombilla, tiene que ser de ahorro de energía, no vale de las de filamento, o sea, de estas. La cortamos, la abrimos y sacamos el circuito que hay en su interior. Todas las bombillas de ahorro de energía llevan este tipo de circuito que guardaremos para un futuro porque podemos hacer bastantes experimentos con este tipo de circuitos. Bueno, y la parte que nos interesa es la del casquillo. Vemos que tiene dos cablecitos de los dos polos y son muy cortos, así que vamos a alargarlos un poquito porque necesitamos ponerle una regleta, pero antes vamos a aislarlo con un poquito de termor retráctil. Ya sabéis, se calienta y eso se queda mucho mejor que la cinta aislante. Aquí tenemos la regleta, que es una pieza que usan los electricistas para hacer empalmes de cables, así que es para el uso que le vamos a dar nosotros, pero un poco modificado. Quitamos los sobrantes de plástico de las regletas porque tenemos que hacerlo chiquitito porque tiene que caber en el casquillo y comenzamos los empalmes. Nada, es bien sencillo, un tornillo para cada extremo, en este caso ya hemos apretado, y el otro tornillo será para el otro extremo, donde conectaremos los bornes del cargador. Esto luego se puede deshacer sin problema, simplemente tendremos que desaflojar y quedaría el cargador tal cual estaba en un principio. Ahora lo que vemos es que hay un poco de espacio entre el casquillo y el cargador, así que vamos a usar, para dejarlo todo firme y que no baile, un tubo de cartón, que hubiera sido mejor un tubo de PVC, pero no tenía de ese diámetro. Bueno, al tubo este de cartón que vamos a usar, vamos a hacerle un rebaje para encastrarlo bien con el cargador y eso, que no baile, no tenga holgura, digamos que quede lo más fijo posible porque el casquillo tiene electricidad y si baila y todo eso puede haber algún cortocircuito interno. Vemos que casa bien, así que vamos a hacer el último corte, que es el de altura, puesto que sobra mucho, así que volvemos a cortar con la Dremel o con una sierra, cada uno lo que tenga, y ya estaría el tubo terminado. Este tubo, veis, es bastante grueso porque no interesa que sea muy fino, por lo dicho, porque tiene que quedar bastante fijo. Con ayuda de un palito empujamos hacia abajo y hasta que llegue a la posición ideal, y ahí ya pegamos con silicona caliente para dejarlo fijo, tanto en la parte del casquillo como en la parte del cargador. Es muy importante que quede todo muy fijo, no me cansaré de repetirlo porque ahí dentro hay electricidad. Y básicamente ya estaría terminado, pero está feote, ¿no? Se ve ahí el color de cartón, así que vamos a pintarlo de blanco para que todo quede pues del mismo color, ¿no? Y lo mejor es darle con un poquito de pintura en spray y vais a ver cómo más o menos queda bastante profesional. Ahí lo tenemos y vemos que ha mejorado bastante. Quitamos la cinta de carrocero que impide o ha impedido que pintáramos las zonas que no queríamos y ahora sí, ya está terminado. Vemos que, bueno, en este caso el cargador tiene 3 tomas, pero bueno, si tuviera una, 3 o 5, pues ahí todas serían operativas, ya que este cargador está siendo alimentado o va a ser alimentado en el T01 como si estuviera enchufado a una toma de corriente de pared, pero en este caso la alimentación la va a llevar de un casquillo. Y de un casquillo, ¿por qué os preguntaréis esta modificación del cargador? Porque, por ejemplo, en los hoteles hay veces que no hay enchufes suficientes, pues podemos usar las mesitas de noche, que en todos los hoteles hay de este tipo de lámparas para cargar nuestro smartphone, celular o lo que sea. Así que aquí tenemos el primer cargador casero modificado. Vamos a ver el segundo, que en este caso vamos a usar la energía solar para poder cargar nuestro smartphone. Aquí tenemos un panel solar chiquitito que arroja unos 5,5 voltios. Hay que ponerle un diodo para evitar que se descargue el smartphone, ya que cuando no recibe la luz solar, aparte de no cargar el smartphone, se comporta como una resistencia y lo descargaría. Así que ahí lo tenemos, hay que ponerlo en la polaridad que corresponde, ya que los diodos tienen polaridad, ya sea los LEDs o estos. Ahí hemos cortado los cables de datos de un conector USB y dejamos simplemente el negativo y el positivo, en este caso negativo negro, positivo marrón, y lo ponemos a los bornes de la placa que viene etiquetado positivo y negativo, o sea, no va a tener ningún fallo. El negativo al negativo
negativo y el positivo a la patita del cátodo del diodo, que es la de la rayita. Aquí tenemos otro panel solar porque lo probé y no cargaba el smartphone porque le falta amperaje. Estas plaquitas sí generan 5,5 voltios, pero con una corriente muy bajita. Por lo tanto, he puesto dos plaquitas en paralelo para que sigan dando esos 5,5 voltios, pero su amperaje sea el doble y consigan cargar el smartphone. Así que nada, simplemente estoy ahí puenteando las plaquitas. Vemos que claro, está boca abajo, ahora al darle la vuelta sube un poquito el voltaje y ahora haré la prueba al exterior, donde ahí sí que se va a ver que dan esos 5,5 voltios más o menos, por lo tanto es el voltaje que se suelen cargar los smartphones. Y como vemos que funciona, vamos a dejarlo ya todo en su sitio, ponemos silicona caliente y bueno, podríamos dejarlo así, pero como vemos que por la parte trasera está un poco endeble, vamos a hacer una tapita con una maderita o bueno, cualquier cosita que no sea conductora, nos valdría, en este caso madera, pero puede servir plástico perfectamente. Hemos cortado la medida y ahora pues una lijarita para dejarlo más o menos aseado y volvemos a presentar para asegurarnos que es correcta la tapa. Ahí vemos que sí, justo a la medida, no nos hemos ido ni por 1 milímetro y nada, vamos a pintar la tabla porque tiene que ser una cosa curiosa, ya que este cargador no es simplemente este proyecto, este cargador es totalmente funcional, como vamos a ver, y nos lo podemos llevar a la playa, a la piscina, al campo, simplemente un día que dé el sol en nuestra ventana, pues oye, nos cargamos el smartphone o la tablet con este cargador, ¿no? Y nos ahorramos electricidad de casa. Vamos al T01 y vamos a ver si realmente funciona. Aquí tenemos un smartphone y vemos que al conectarlo con la luz de los focos, ahí se enciende el diodo LED, pero no llega a cargarse porque esta luz no es muy buena. Así que vamos a salir fuera y vamos a ver que con la luz solar y eso que estaba atardeciendo sí que es capaz de cargar nuestro smartphone. Así que otro proyecto que es un éxito y otra manera de cargar nuestros smartphones. Vamos con el último, que es con el típico encendedor de coche, bueno, el cargador para encendedor de coche. Vamos a abrirlo y vemos que tiene un circuito en su interior. ¿Y este circuito qué es? Pues básicamente convierte los 12 voltios que funciona un coche normalmente, la batería, su batería de 12 voltios la transforma en 5 voltios. Ahí tenemos los pines positivo y negativo y es de donde vamos a enganchar nuestro conector. ¿Pero conector de qué? ¿De 12 voltios? ¿Una batería de coche? No, una batería de 9 voltios, así que vamos a hacer un cargador portátil. Ahí hemos quitado los pines que no nos valen para nada y con el conector de una batería antigua de 9 voltios que, bueno, la he quitado y la vamos a reutilizar. Vamos a usarla como borneado. El positivo es el grande, hay que acordarse, por lo tanto ahí tenemos que soldar el cable rojo que irá al positivo. Ahí lo tenemos los dos cortaditos a la medida y empezamos a soldar. Muy importante tener un buen estaño y un buen soldador, si no estos pasos se hacen un sufrimiento. Vale, en el conector ya está soldado, pues ahora en la placa y lo mismo, un poquito de estaño y ahí soldaremos a las pistas, el positivo a la pista del positivo y el negativo a la pista del negativo y vamos a recortar lo de abajo, la parte inferior de la carcasa amarilla esta, para poder pasar los cables perfectamente y que no se nos estropee nada de ningún tirón. Eso sí, ahora hay que asegurarlo todo porque claro, al conectar y desconectar la batería sí que posiblemente se nos desuelde y para ello pues hemos visto silicona caliente, ponemos la tapita e inicialmente ya está, ya hemos hecho la modificación. Vamos al T01 para ver si es correcto el cargador de coche modificado a cargador de pilas de 9 voltios. Vemos que se ilumina el diodo LED, o sea que sí que está recibiendo tensión, así que conectamos el USB y conectamos al smartphone y ahí vemos cómo está cargando, así que otro cargador casero que conseguimos hacer con éxito. Y si no has visto el vídeo que subí hace unos días al canal de Igavídeos, os invito a que vayáis a verlo. Es un altavoz Bluetooth que suena súper bien, que hice reciclando un pequeño altavoz Bluetooth que tenía por casa que ni siquiera usaba. Le acoplé un amplificador que no cuesta ni medio euro y suena súper bien. De hecho es capaz de mover altavoces de 150 vatios. Ahí es nada, ha quedado precioso. Mirad la caja de un bazar también
4 duros y es un proyecto que seguro que os gustará. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y la semana que viene aquí en el canal de Llega Experimentos un nuevo vídeo. Hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.